Bueno, familia, pues hoy tenemos una entrevista un poco peculiar, por el sitio donde estamos y por la persona con quien estamos. Hoy estamos en la que fue la redacción de El Caso, probablemente el periódico más denunciado de la historia de este país. Pura historia negra de este país, puro true crime que ahora vuelve a estar de moda. Pues aquí estamos, aquí detrás tenemos las portadas de los últimos números del diario El Caso. Y hoy estamos pues con un periodista que también que se mete en todos los charcos del mundo y que la verdad es que no le tiene miedo al poder político. Con Marcos Ondarra. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Un placer acompañarte. Igualmente. Yo todavía no he sido denunciado. Todavía no ha sido denunciado, ¿no? Se me ha amenazado varias veces públicamente, pero todavía no se ha dado el caso. Cualquier día está en ello. Probablemente. Oye, pues podemos empezar por ahí porque estás en un medio que es The Objective, que es la diana favorita del Partido Socialista, entre otros, ¿no? O sea, os tienen un cariño bastante especial esta gente. Sí, desde que... Fíjate que The Objective lleva aproximadamente 10 años en España operando sobre todo como un blog de opinión en sus principios, ¿no? Pero es cuando Álvaro Nieto, a finales de 2021, se hace cargo de la dirección, a petición de Paula Quinteros, de la CEO de la empresa, que se convierte en la diana favorita del gobierno de Pedro Sánchez. No es para menos, porque hay que tener en cuenta que desde que Álvaro Nieto toma las riendas de la redacción, las primeras exclusivas tienen que ver precisamente con la vida disoluta de José Luis Ábalos, ¿no? Que es ahora mismo lo que se acaba de corroborar en instancia judicial. Hay mucha gente, incluso dentro del propio gremio. Yo me acuerdo que esto generó un gran revuelo y un gran debate deontológico, ¿no? Porque la gente decía, ¿cómo puede ser que se hable aquí de prostitución? ¿Cómo puede ser que se hable tan alegremente de ciertas cosas? Bueno, es que las publicaciones llevaban unos tempos que se han ido, digamos, demostrando, que se han ido siguiendo de una manera lógica y ahora hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Yo creo que cuando el poder tiene una fijación especial con un medio de comunicación es siempre una buena señal, un buen síntoma del trabajo que está haciendo ese medio de comunicación, siempre, sí, indistintamente. Que el peor insulto que le puedes hacer a un periodista es me alegro de que me hagas esa pregunta. Sí, totalmente. Entonces es terrible. Pero, bueno, pues desde de ojete a cubos de basura, sí, haciendo memes. Yo recuerdo... Porque sí es verdad que empezó todo con el tema de Ábalos. De Ábalos y de todo esto que al final se ha ido demostrando. Lo del Parador, aquel famoso y tal. Recuerdo, y no quiero que la gente lo olvide, recuerdo a Risto Mejide, hombre, claro, diciendo que iba a mandarle los restos de las cestas de Navidad de basura a Ketty Garat. Creo que no se ha disculpado todavía, ¿no? No, que va, ni lo hará. Es especialmente soberbio, ¿no? Porque ahora cuando se le reprochan... esas palabras, esas declaraciones que él tuvo en Todo es mentira, él se lava las manos y dice, no, es que lo que decía Ketty Garat era otra cosa. O sea, lo que se ha demostrado es esto, pero lo que decía era otra cosa. Y dices, bueno, pero ¿qué era otra cosa? ¿Dónde están los vídeos? ¿Dónde están los restos? Dice, hombre, del Parador, sí, dices, sí, que sí, no se ha demostrado. Sí. Bueno, pues no. Bueno, claro. Se ha demostrado el 90%, justo ese 10%, yo creo que debería ser más prudente porque igual termina demostrándose también, ¿no? Y de hecho se terminará demostrando. Yo creo que precisamente... Pero yo vi declaraciones de personal del Parador diciéndolo. O sea, yo es que lo he visto. No es decir, no se ha demostrado. Joder, es que, hombre, ¿qué pretendes? ¿Un acta notarial? Sí. No sé. Poco menos. Pero fíjate, volviendo un poco y conectando con lo que comentabas al principio, yo creo que para lo que no estaba preparado el equipo de redacción de The Objective, tanto Álvaro Nieto como Ketty Garat y compañía, yo me incorporo más tarde, me incorporo a mediados del 2022, aunque llevo ya casi 4 años. Para lo que no estaban preparados era para el ataque coordinado de los supuestos colegas, de los supuestos compañeros de profesión. Es decir, uno entiende, cuando va a publicar determinadas cosas, que va a haber una injerencia, que va a haber una presión por parte del poder político, por parte del aparato incluso del gobierno, por parte del aparato del Estado, pero lo que no se esperaba en última instancia es una reacción tan furibunda de los propios compañeros del gremio. Tú hablas de Risto Mejide, pero hay que tener en cuenta que desde El Español de Pedro J. Ramírez, es decir, medios muy poco sospechosos de ser afines al gobierno de Pedro Sánchez, se escribían columnas muy duras, reprochando aquellas publicaciones de Ketty Garat. Ha habido muy poca gente que se haya disculpado con ella. De todos modos, en su libro, en Todos los hombres de Sánchez, ella dedica un capítulo precisamente a pasarle las facturas a todos los que se fueron riendo en su momento de aquellas publicaciones. Lo hace con Risto Mejide, lo hace, por cierto, con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, con la APP, que mi amigo Fran Carrillo llama la Asociación de Palmeros Pedretes. Hay que tener en cuenta, claro, que cuando Ketty Garat empieza a publicar estas informaciones a finales de 2021, José Luis Ábalos se querella contra Ketty Garat, se querella contra el medio de comunicación, hay una parte del gremio que la condena al ostracismo. Por ejemplo, Todo es mentira le llegaba a dedicar
monográficos, canciones ridiculizándola y demás. Eso pasó. Había canciones ridiculizando a Katy Garat en prime time. Cuando hay esa campaña del gobierno, esa campaña de sus satélites mediáticos, y José Luis Ábalos se querella contra Katy Garat, coge la Asociación de Periodistas Parlamentarios en 2022, a los meses, y le entrega al exministro de Transportes el premio a Mejor Relación con la Prensa. Cojonante. Esto ha pasado, o sea, parece que no, pero esto ha pasado. O sea, en 2022, con todas las informaciones que se están vertiendo sobre José Luis Ábalos y a las cuales reaccionó con querellas contra los informantes, es decir, matando al mensajero, en aquel momento cogen la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que es la que, entre otras cosas, pues, se pone muy digna cuando Vito Quiles hace ciertas preguntas en los pasillos del Congreso, es decir, que son los más puretas, ¿no? De cara a la galería con cómo se debe ejercer la profesión, pues esos le entregaron el premio a Mejor Relación con la Prensa a José Luis Ábalos en 2022. Y es una cuestión que recordé el otro día en redes sociales porque me pareció especialmente paradigmática del momento en el que estamos. Estábamos preparados desde el medio para aguantar los envites del poder político, pero lo que no nos esperábamos, al menos en 2021, ya estamos curados de espantos, era esa connivencia que ha existido en los últimos años de determinados periodistas con el poder político. Yo creo que nunca había sido tan obscena. Siempre había existido cierta proximidad de algunos medios al poder político, pero nunca había llegado al punto de, como digo, en 2022 entregar un premio a la relación con la prensa a José Luis Ábalos, de en 2024 firmar un manifiesto contra el golpismo judicial mediático, capitaneado por Silvia Inchaurrondo, pero además había otros ínclitos periodistas como Iñaki Gabilondo, por cierto, que luego se desmarcó diciendo que no sabía muy bien lo que firmaba, ¿no? Que se lo pasaron y digo, bueno, pues igual... Yo no figuro en un manifiesto si no quiero figurar. O sea, yo como mínimo te lo lees, ¿no? Si no, luego pasan este tipo de cosas. Ha habido cosas muy variopintas. El otro día, Jordi Évole, en un reportaje en el cual, siendo benévolos, diremos que entrevistaba al fiscal general del Estado. Baño y masaje, básicamente. Sí, masaje tailandés. Pues en ese programa hay un momento en el que aparece una tabla en la pared con todos los nombres y apellidos de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una locura. Al puro estilo Egin, marcando y señalando a los objetivos. Esto es a lo que han llegado algunos periodistas en su complicidad con el gobierno de España. Por lo tanto, ya te digo, estamos curados de espantos, pero gracias a una travesía de varios años en los que nos hemos dado muchos golpes de realidad con la situación de la profesión, que es bastante preocupante, ¿no? Pero por otro lado, por otro lado, al ser tan preocupante, y yo creo que la gente, al tener una percepción tan nefasta de los medios de comunicación, eso es un escenario muy propicio para que salga alguien con valentía y con libertad y sea aplaudido, ¿no? O sea, que no hay que... Está clarísimo. Estaba pensando en publicitarle un poco el libro a Katy Garat, pero ¿para qué? Quiero decir, no lo consigo comprar, joder. El otro día voy a la Casa del Libro en la calle Alcalá, está en el barrio de Salamanca, en Madrid, y también agotado. Ayer y en había Gran gente Vía preguntando al librero, dice, oye, el libro de Katy Garat, el de todos los hombres de Sánchez, dice, el martes, miércoles que viene, si acaso. Ayer fui a la Casa del Libro de Gran Vía y también pregunté por él. Lo miran y dice, uy, acaba de salir, pero ya está agotado. Y dice, bueno, igual en una semana. Digo, bueno, hombre, yo vivo en Coruña. No lo tengo. Yo no había visto desde el libro de Soto Soto en Ibar, Amazon, sí. Desde el libro de Soto Ibar, no había visto otra cosa igual. Y en Amazon para junio. Creo que me lo mandaban. Además pues me alegro mucho porque de verdad que Katy lo pasó muy mal, sobre todo en los inicios, en aquellos años. Y es de Deusto, ¿no? O sea, lo edita Deusto. Justo. Grupo Planeta. Justo. Curioso. Se han atrevido. Bueno, oye, me alegro. Bueno, fue también Deusto quien editó el libro de Soto Ibar, ¿no? El de Esto no existe. Creo que sí. O el debate, ¿no? Pero bueno, me alegro un montón. Al final, mira, el leitmotiv de mi canal habitualmente es: tenemos que defender a los jueces, porque son la última barrera que nos queda ante la arbitrariedad del poder. Es decir, como lo consigan, y lo están intentando, consigan cargarse un poder judicial independiente, se acabó la democracia en este país. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Fíjate, los diques de contención contra todos los excesos y todas las corruptelas del gobierno estos últimos años han sido 4. La justicia independiente, la prensa libre, la unidad central operativa de la Guardia Civil y las acusaciones populares. Esos cuatro diques de contención han existido. Y si te das cuenta, todos ellos están siendo atacados sistemáticamente en los últimos años, de una manera más muy coordinada. Hablábamos antes de los ataques a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que han tenido, como último ataque, en el último episodio de esta campaña, aquel programa de Jordi Évole con el exfiscal general del Estado. Pero si uno piensa, por ejemplo, en lo que ha sufrido la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tampoco es menos. Hubo un medio muy afín a Moncloa, que se llamaba El Plural,
que elucubró, publicó que el teniente coronel Balas estaba preparando, poco menos, un magnicidio para asesinar a Pedro Sánchez. Sí, sí. Y fue precisamente Ketty Garat y Teresa Gómez en The Objective quienes, publicando la integridad de la conversación, demostraban que estaba en un tono jocoso. En Que un le tono... iban a poner una bomba a él. Claro. Sí, sí. Bromeando con el hecho de que le fueran a matar a él mismo. O sea, que es totalmente demencial. Pero bueno, también ha habido una campaña coordinada contra la UCO. Ha habido una campaña coordinada, que decir, contra los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación libres. Yo creo que lo comentabas tú antes, The Objective es un ejemplo de ello, ¿no? De ojete. Bueno, es que había un tipo que estaba colocado en El País como teórico, colaborador, columnista, que se llama Idafe Martín. Lo recuerdo muy bien. Idafe, sí. Idafe Martín. Hostia, es un zumbao. Un zumbao Sí. que se dedicaba, pero todos los días, a publicar 5, 10 artículos, tweets denigratorios contra The Objective, y a posteriori ese tipo es fichado como asesor en Moncloa. Sí, Como asesor de comunicación en Moncloa, ¿no? O sea, que es que era muy fácil articular todo. Y el cuarto dique de contención, que son las acusaciones populares, también han sido víctimas de alguna campaña, ¿no? Pues Sí. que si este es un pseudo sindicato de no sé qué, que si este es un ultra de tal cual. Entonces, los 4 diques de contención, yo creo que son esos, y precisamente son esos porque se ha visto el interés que había en derrocarlos, ¿no? Sí, sí, está Pero claro. bueno, sí, yo creo que la lectura positiva es esa, que al menos de momento los contrapesos del poder están funcionando hasta el punto de que ha habido exministros que están muy cerca de entrar en prisión. Sí, sí, no. Y es que en este país además no es una novedad, quiero decir. Claro, tenemos esa idea de, bueno, es que nunca les pasa nada. No, bueno, no les pasa nada. Joder, en este país ha habido ministros en la cárcel, presidentes de comunidades autónomas en la cárcel, el jefe de la patronal, el presidente de la patronal ha estado en la cárcel, el yerno del rey ha estado en la cárcel. Quiero decir, no hay impunidad en este país. La justicia, hombre, es muy lenta, le faltan medios. Se acaban de cargar ahora con la reforma judicial, con la reforma de la planta judicial, han destrozado la justicia y vamos a empezar a ver señalamientos a 3 años vista y a 4 años vista, eso lo tenemos claro. Ya lo estamos viendo, de hecho. Pero todavía funciona. Entonces, yo creo que nuestro deber precisamente es defender a los jueces. Claro, Basta con ver el próximo calendario judicial, que pasa por David Sánchez, Begoña Gómez. Menos mal que no funciona la justicia, ¿no? Sí, y que hay intocables. Lo que pasa es que muchas veces yo pienso si estoy defendiendo a los jueces hablando de ellos o si la mejor forma de defender a los jueces es precisamente no hablar de ellos y su trabajo. Yo lo que hago, también desde mi labor de abogado, es intento explicar las sentencias judiciales y intento explicar los juicios, lo que está pasando, por qué pasa y estas cosas. Yo creo que nunca está de más. O sea, en una sociedad armónica, en una sociedad plenamente democrática, los jueces no tendrían por qué ser defendidos, ¿no? Su trabajo, digamos que no estaría en cuestionamiento. Pero ahora mismo que hay, como decíamos, una campaña orquestada tan fuerte contra ellos, yo creo que nunca está de más echarles un cable, sobre todo por lo que nos estamos jugando en última instancia. O sea, que no es cuestión de afinidad con este magistrado, con este otro, sino que es que en última instancia quien ataca a los jueces está buscando dinamitar el Estado de Derecho y la separación de poderes. Sí. Y eso es lo que tenemos que defender, no a los jueces en concreto. A mí, pues, como comprenderás, Menganito y Fulanito, pero en última instancia, defendiéndoles a ellos, lo que estamos haciendo es defender la separación de poderes, el Estado de Derecho y la justicia. Sí, es fundamental. Oye, tenemos un calendario judicial alucinante. Apasionante. Sí, estábamos hablando antes de empezar del caso. ¿Cómo le llamamos? Mascarillas, Ábalos, Koldo, número 1. Es alucinante. Y han salido cosas que van a tener un recorrido judicial posterior, como la financiación ilegal del PSOE, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, aquí tú desde luego sabes más, pero lo que comentaba el otro día Luis María Pardo, hablando precisamente de cuáles podían ser los siguientes pasos dentro de esta trama. Esta trama tiene varios casos abiertos, tiene varias patas y demás. Ahora parece que se cierra el caso Mascarillas, pero no está todo dicho. De hecho, el caso que nos parece más fuerte, más relevante, es el que tiene que ver con la posible financiación irregular del Partido Socialista, ¿no? Que aquí las declaraciones y lo que han deslizado José Luis Ábalos y Koldo García durante el juicio sí que puede ser importante. Por ejemplo, José Luis Ábalos el otro día en el juicio admitió ya por primera vez y de una manera no velada que cuando hablaban de chistorras estaban hablando ya de billetes de 500 euros. Sí, lo dijo Koldo también, además. Lo dijo Koldo también. O sea, que ya se dejaron con la pantomima y demás. Ha habido da la sensación de que ciertos mensajes, para que quien los quiera entender o quien los tenga que entender los entienda,
de cara precisamente a la celebración posterior de ese caso, ¿no? De ese juicio, del juicio de la financiación irregular del Partido Socialista. Porque hay mucha gente que dice, es que Ábalos no ha tirado de la manta, Ábalos no ha dicho absolutamente nada, Bueno. Ábalos no ha querido señalar a Pedro Sánchez. No lo ha hecho, pero yo creo que sí ha lanzado los suficientes mensajes como para decir, oye, a mí no me dejéis tirado aquí, que todavía puedo enmierdaros, ¿no? No lo traga, ¿eh? También te digo, yo hablé con él en una ocasión en la cárcel, y cuando habla de Pedro Sánchez en privado, no le tiene un especial cariño. Pues claro, lo han tirado los pies de los caballos. No, y además, pero personalmente, o sea, como él me definía el feminismo de Pedro Sánchez, me lo definía diciendo que él es un feminista de Pardo de Vera, o sea, de las grandes CEOs, de tal, pero que a las que él ni las ve. O sea, no sabe ni que existen. O sea, lo que es la mujer que se levanta a las 7 de la mañana todos los días para ir a trabajar y tal, ni la ve, ni le importa, y le da exactamente igual. O sea, que es un feminista de postureo, ¿no? Es un feminista de Nadia Calviño. Sí. De Nadia Calviño, cuyo padre pagó 100.000 euros para las primarias de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, ese es el tipo de mujeres a las que les gusta apadrinar políticamente. Sí, pero no sé si José Luis Ábalos es el más indicado para, claro, no, evidentemente, para dar etiquetas de feminista. Que es a lo que voy, cuando te lo dice él, Claro. cuando te lo dice Ábalos, no, es como cuando, o sea, no sé, cuando te lo dice cómo debe de ser el otro. Y además, mira, yo creo que ha habido un problema también, quizá también a la hora de un problema que es culpa, en última instancia, puede ser de los medios, ¿no? A la hora de saber explicar a la gente la gravedad de los hechos que había cometido José Luis Ábalos durante la pandemia, ¿no? Se le atribuyen 4 delitos: cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos. Es decir, que tráfico de influencias. Sí, durante lo peor de la pandemia, en 2020, cuando estaban muriendo centenares de personas al día, centenares de compatriotas al día, este tío ya estaba maniobrando para llevárselo en crudo, para hacer chanchullos con las mascarillas, para colocar a sus sobrinas prostitutas en empresas públicas. Entonces yo creo que ha habido... él lo decía el otro día en el juicio, me he convertido en un meme. Eso es cierto, y yo creo que por un lado es problemático porque hay mucha gente que se ha tomado todo esto un poco a broma. Con lo de las prostitutas, lo de Ábalos, lo de soy feminista porque no, soy socialista porque soy feminista, o soy feminista porque soy socialista, yo no sé cuál era la explicación o la argumentación. Yo creo que ha habido mucha, incluso parte de la derecha sociológica y política, que ha empatizado o que ha trivializado demasiado lo que se estaba juzgando aquí en este caso. Precisamente por culpa de es que es todo ciertamente muy torrentiano, ¿no? De las prostitutas, no habíamos nunca visto tal nivel de bajeza, de torrente, en definitiva. Entonces yo creo que mucha gente... Esto no ha ayudado a que la gente se haga cargo de la gravedad de lo que se estaba juzgando en este caso. Sí, además tenemos un problema, y es que como algo no sea verdad, luego es muy... Lo invalida todo, ¿no? Sí, es muy fácil decir que nada. Y nos ha pasado con la famosa Miss Asturias. Esta mujer tiene un problema. O sea, tiene un problema más o menos tal. Y no fue una pareja de Ábalos, no fue tal, una mujer que lo llama, oye, me echas una mano, y el tío le echa una mano y tal. Pero claro, ahora... hacen frikis de repente... Como es otro... Bueno, esta mujer, ya te contaré a quién llamó para pedir ayuda. En fin, está como una cabra. Pero, claro, ahora se agarrarán a eso. No, como esto era mentira, pues lo demás también, ¿no? Tomar la parte por el todo. Y yo con Jessica tenía una relación normal, como... Ya, bueno. También ha habido maniobras, y tú lo sabes, del Partido Socialista en toda esta investigación para intentar precisamente colar. Para intentar colar mentiras que invaliden todo el proceso. Esto no nos... Es que vosotros tenéis que estar filtrando, tío, de una manera... Claro. A mí Esta conversación sucedió en Sí. la redacción de Objective. Oye, ten cuidado con todo, porque va a haber gente que nos va a intentar colar un gol. Es que lo paso fatal, tío. Yo te lo juro, porque estoy seguro de que os intentan intoxicar cada día para luego decir, ¡pah! Le han colado esta y tal. Claro. Es terrible, claro. Además, es que ya no es solo... Y creo que tú lo sabes, pero sucedió también durante la investigación de la UCO, puede ser, que recibieron un mensaje envenenado, ¿verdad? La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recibió algún mensaje, algún sobre interceptar, al parecer, que teóricamente, cuando la UCO fue advertida, se pensaban que en el interior de ese sobre podía existir contenido valioso, y realmente cuando lo interceptaron se encontraron con una nulidad o con una banalidad, ¿no? O sea que esto sucede en España. Sí. Los poderes, digo porque esto explicaría quizá por qué aparecen a circular determinados personajes caracterizados por su histrionismo en todo este caso, ¿no? Porque existe la voluntad de viciar todo ese proceso, de colar algún gol y que parezca y que se tome la parte por el todo, ¿no? Es decir, con una mentira convierte todo el proceso o todas las investigaciones en mentira. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Hablabas de la UCO.
Han ido a descabezarla en varias ocasiones. Bueno, ya lo más... Lo dijo Leire 10. Sí, Quiero a con balas. y Regalme tal. a balas. O le iré otra. Pero... Parecía que quería su cabeza. O sea, que no sé, Sí, no era... sí. A mí lo que me chocó, por ejemplo, es que no haya costado una dimisión lo de Pérez de los Cobos, por ejemplo, ¿no? Un tío al que le apartan del servicio. Porque ya nadie se acuerda, además. Porque se negó a darle información al ministro de una investigación en curso de policía judicial. Esto ya es... joder, que Marlaska es juez. O sea, me lo puedo creer de Ábalos. Y era ¿no? bastante probo y bastante bien considerado. Ojo, de hecho, este fue nombrado por el Partido Popular, sí, que creo que estuvo en el Consejo General del Poder Judicial, no lo recuerdo. Correcto. Pero vamos, fue propuesto por el Partido Popular, un tío bastante conservador. En la lucha contra ETA hizo grandes avances en la Audiencia Nacional. Ostras, es que pues que él no puede alegar desconocimiento. Que una jaimitada de estas la haga Ábalos, te lo crees, ¿no? O que la haga Marisú Montero, te lo crees. Pero este señor... Es que ahora que sacas lo de Pérez de los Cobos, era un caso que yo tenía absolutamente olvidado. Sí. Vamos a tal nivel... Porque ha habido tanta... Claro, vamos a tal nivel muchas veces, y eso que estamos hiperpolitizados en nuestro caso, pero vamos a tal nivel de escándalo, y esto... Yo creo que también juegan un poco a eso, ¿no? A jugar con tu umbral de la tolerancia. ¿Hasta qué punto tú eres capaz de aguantar y aguantar y aguantar? Te disciplinan. Y muchas veces lo que generan con eso es que tú caigas en la bulia, en la apatía o directamente en la dejadez, ¿cómo decirlo? En la despreocupación por lo público, ¿no? Se crea tolerancia. Yo creo que se crea tolerancia al escándalo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se explica que en 2014, por el hecho de que un perro tuviera que ser sacrificado por la crisis del ébola, ¿no? Al parecer se había infectado de ébola. Excalibur. ¿Cómo se explica que en 2014 el sacrificio de aquel perro provocara manifestaciones multitudinarias en 24 ciudades de España y ahora, sin embargo, hayan muerto 46 personas por culpa de un accidente ferroviario en Adamuz, por culpa del estado de las vías, que durante los días siguientes al accidente se hayan eliminado pruebas en la zona y que aquí no haya sucedido nada? ¿Cómo se explica? Bueno, pues porque ha habido un proceso precisamente de generar una apatía, escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo. Mucha gente cae en lo que comentabas tú al principio, no es que aquí nunca pasa nada, entonces ¿para qué voy a salir yo a la calle? ¿Para qué voy a tomarme yo la molestia de vociferar absolutamente nada si luego esto no tiene repercusiones? Más allá de lo que pueda tener en sede judicial o no, porque aquí nadie emite. El último en dimitir, no sé si fue Máximo Huerta, que era el ministro de Cultura, por alguna cuestión relacionada con Hacienda. Porque tenía un SL. Sí. Estaba tributando como pues fíjate, claro. Pero es que en ese momento aún, y creo que era 2018, el nivel de exigencia y el nivel de estándares morales que aplicaban sobre la clase dirigente política eran mucho más elevados de los que había ahora. Eso es lo que es un gran logro del sanchismo y a la vez es nuestra gran condena, que han conseguido rebajar todos los estándares políticos hasta el punto de que no puede haber absolutamente nada que te haga dimitir. Que mi mujer está procesada por 4 delitos. A mí, ¿qué me está contando usted? Que mi hermano vaya a terminar en la cárcel, que mi mano derecha vaya a entrar en prisión, que mi otra mano derecha que le sucedió también esté al borde de la pena. Más es que aprovechan, aquí no pasa absolutamente nada. Aprovechan a todos los frikis del mundo. Me estaba acordando ahora de lo del hermano de Pedro Sánchez. Que sí que es uno de los que tiene un horizonte judicial más jodido. Claro, tío, está dentrísimo de prisión. Está, ¿no? La magistrada instructora, Beatriz Viedma, además es la hermana de una abogada cordobesa que es encantadora y es amiga mía y tal, ¿no? Bueno, pues fueron a por ella, mandaron a gente allí a ver qué podían averiguar de ella. ¿Y qué se encontraron? Pues con un zumbao, que es el que está en YouTube como magistrado anticorrupción, ¿vale? Este es un tío que lo expulsaron de la carrera judicial por violencia de género. Muy bien. Porque su mujer era juez también, ¿vale? Y parece ser que tal. Y a partir de ahí empezó, estilo juez presencia, ¿sabes? A querellarse contra todo el mundo y aquí hay una gran conspiración judicial en los juzgados de Badajoz. Claro, ¿sabes? Es que es Nueva York, aquello, no sé. Y con todos mis respetos a Badajoz, faltaría más. Pero empezó con toda esta historia, el tío está, ha perdido el norte, ¿no? En esto, bueno, pues es al que tienen allí para hablar mal de la juez Viedma. Sí. Lo aprovechan todo. Y en
en la consecución de esta abulia generalizada también han jugado un papel muy relevante los medios de comunicación. Sobre todo los medios de comunicación que a mí me gusta llamar medios de comunicación sistémicos o medios de comunicación de masa, sobre todo las televisiones, ¿no? A la hora de generar esta abulia. Si uno coge, por ejemplo, es cierto que ya uno no espera nada, pero si uno coge Televisión Española estos últimos días, mientras declaraba Víctor de Aldama en sede judicial ante el Tribunal Supremo, todo el programa, toda la parrilla, era hablar de las preguntas de Vito Quiles en el Congreso de los Diputados o de el día que tuvo a bien perseguir a Begoña Gómez para terminar siendo agredido precisamente por una de sus amigas, ¿no? O sea que... El mataleón que dice. Sí, el charoleón que dice Vito. Pero si uno coge, más allá de Televisión Española, que como digo, uno no espera gran cosa, si uno va a otros comunicadores teóricamente críticos, pero un poco más sistémicos, tampoco se encuentra una crítica a la altura de las circunstancias, muchas veces, ¿no? Juegan un poco... Sí, contemporizan, juegan un poco al equilibrismo, pero es que ha llegado un punto en el que, mira, o sea, no hay un gris en esta cuestión. O sea, este gobierno es profundamente inmoral, está salpicado de corrupción y, hasta el tuétano. Entonces ya con esto no puedes contemporizar, con esto no puedes tratar de atenuar el grado de corrupción ni demás. Entonces yo creo que aquí los medios de comunicación sí que han jugado también un papel bastante importante a la hora de generar bulia en la población, porque hay mucha gente que todavía se informa por las televisiones, mucha gente que se moviliza a partir de ellas. Las redes sociales no tienen todavía ese grado de permeabilidad en algunos estratos sociales, por mucho que yo creo que estén superando ya ampliamente a los medios de comunicación de masas. Hay determinados estratos a los que todavía no llegas, ¿no? A partir de las redes sociales y demás. Yo creo que los medios de comunicación sí que han fallado a la hora de generar esa conciencia de cuál es el momento en el que vivimos, que es un momento muy grave. Mira, yo tengo, lo contaba el otro día, yo tengo tres pantallas en casa, 3 televisiones en 3 habitaciones distintas, no tengo ninguna conectada a la antena. Es decir, no tengo televisión, por decirlo así, ¿no? Yo veo vídeos de YouTube, veo series de Netflix y este tipo de cosas y tal. El sábado llegué aquí a Madrid, me fui al hotel y allí pues pones la tele. Sí, claro, lo que pasa es que era un sábado por la noche. ¿Qué tocaba? Pues la Sexta Explica, no sé qué, tal, claro, es drogadura, ¿no? Sí, o sea, pero me quedé absolutamente acojonado. Y ahí yo es cuando hice una reflexión, ¿no? Decir, claro, es que entiendo que haya gente que vote al PSOE. Claro. Es que si se informan así, claro, o sea, si lo que ven es esto, es absolutamente alucinante. Pero el nivel de sectarismo... Mira, hablamos de Vito Quiles. A ver, a mí no me gusta lo que hace Vito Quiles. Yo no... Porque yo entiendo que él no hace preguntas, él hace reproches. O sea, una cosa es preguntar... Las formas importan, ¿no? Que tú buscas una... Si tú dices, oye, ¿cómo ve usted su horizonte judicial? Es una pregunta. Si dices, ¿te arrepientes de haber sido un corrupto de no sé qué? Eso no es una pregunta, eso es un reproche. Y lo que hace Vito Quiles muchas veces, o casi siempre, son reproches. Incluso podemos dudar si eso es periodismo o no, pero es que era caiga quien caiga. Claro, ahí quería y cuando llegar hace yo, Willy Veleta, está muy bien, ¿no? Ahí quería llegar yo. Es decir, tú puedes tener una consideración sobre lo que hace Vito Quiles. Te puede parecer que es periodismo, que no es periodismo, que es éticamente reprobable, que no es reprobable. Yo lo enmarcaría dentro del ámbito del reporterismo. No. Éticamente no, para mí no es éticamente reprobable. Otra cosa es que te guste o no te guste. A mí, yo estoy de acuerdo, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Lo que no puedes hacer en ningún caso es rasgarte las vestiduras como si esto fuera un fenómeno novedoso. Eso es lo que no puedes hacer. Lo pretender, de repente, que te has caído del guindo y decir, oye, es que esto se están empezando a cruzar líneas rojas que nunca jamás se habían cruzado. No, perdona. Esto, mutatis mutandis, es lo que hacía el follonero, Jordi Évole. Sí. Es lo que hacía Caiga quien caiga. Sí. Wyoming con sus pedretes por ahí. Con Tais Villas, que la mandaba a hacer eso. Es decir, que mutatis mutandis, esto está todo inventado. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Cuál ha sido el único cambio? El cambio ha sido el destinatario. Que si antes esas prácticas se ejercían contra dirigentes del Partido Popular, ahora esas prácticas se han comenzado a ejercer contra dirigentes del Partido Socialista y gente mediáticamente afín al Partido Socialista, y ahora aquellos que lanzaron el boomerang les vuelve, les golpea y se quejan como niños. Se pone a llorar como un niño tonto, ¿no? Y dice, bueno, pero si tú lanzaste el boomerang. Es que no solo perseguían a dirigentes del Partido Popular, a Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, Jordi Évole le perseguía a todos lados. Y le hacía preguntas bastante impertinentes. Bastante impertinentes.
Sí. Entonces, claro, ahora, pretender, tú Cuando puedes tener una consideración, pero pretender que esto es un fenómeno novedoso, que si agitadores ultra, que si esto, pues mira, no. Yo recuerdo al follonero No me chupo el dedo. cuando fue el Durdaci, que tuvo que tal, que le fue a una firma del libro y le ponían en el libro una pegatina de comisiones obreras, ¿no? Del CCOO Claro, y tal. claro. Este tipo de cosas las han hecho toda la vida. Y Jordi Évole, me acuerdo que fue al Vaticano a pedir poco menos que la santificación de Federico Jiménez Santos, ¿no? De manera burlesca, y luego fue a él y dijo, estuve pidiendo por tu santificación, y dije, eras tú. Le decía, sí, tal, y estuvo tocando las pelotas, y llega un punto en el que le dice Jordi Évole a Federico Jiménez Santos, bueno, pero poco no te pagan. Y dice, bueno, poco Para aguantar a tanto hijo de puta. para aguantar a tanto hijo de puta. Sí, lo Y de recuerdo. referencia, y le dice, pero no lo dirá por mí. No sé cómo has podido pensar eso. Sí. Claro, o sea que este Lo reporterismo canalla lleva existiendo muchos años. Sí. Muchos años. Entonces, quienes se pretenden ahora escandalizar, simplemente se escandalizan porque ese reporterismo canalla ha cambiado de destinatario. Punto. Yo creo que la izquierda tiene un complejo de superioridad moral Es evidente. de nosotros somos los buenos y la derecha los... O sea, nosotros somos los solidarios y la derecha los egoístas, nosotros somos los trabajadores y los explotadores. Tienen esa distinción entre ellos y nosotros y la fomentan, porque además que es la única manera de que puedan estar en el gobierno, ¿no? Fomentando el conflicto social, ¿no? Pero también existe una cosa en la izquierda. O sea, el intelectualismo moral socrático lo que presupone es que todo el mundo busca deliberadamente el bien. Es decir, que nadie a través de sus acciones se procura a sí mismo o procura a su entorno el mal, de una manera deliberada, intelectualmente deliberada. La izquierda lo que hace es violar constantemente ese principio de intelectualidad socrático. Si nosotros pensamos, o la gente que no es de izquierdas piensa, que la izquierda se equivoca, el de izquierdas presupone que el que no es de izquierdas le presupone maldad. Le presupone un dolo en todos sus actos, ¿no? Pues imagínate que si tú, por ejemplo, discrepas del feminismo hegemónico, es porque es machista, porque odias a las mujeres, porque las quieres recluidas en la cocina. Si tú, por ejemplo, no sé, discrepas de los dogmas del cambio climático y no quieres que se imponga una zona de bajas emisiones en el centro de Madrid, es porque quieres que los niños inhalen el humo y contraigan cáncer de pulmón con 30 años. O sea, es ese nivel del fondo de reductio ad absurdum, ¿no? De reducción al absurdo, que ha operado durante tantos años en la izquierda. Yo creo que la izquierda viola sistemáticamente el principio de intelectualidad socrático y eso es lo que le lleva a cometer esos errores, ¿no? Porque, bueno, es que yo puedo estar equivocado, pero es que lo hago buscando el bien. Estos buscan deliberadamente el mal. Vito Quiles hace esas preguntas porque es mala persona. Porque es mala persona. Sí. Y además quiere agredirnos. Y le paga el Partido Popular, ¿no? Y está en los despachos del Congreso con los senadores del Partido Popular oliendo ahí azufre el despacho, ¿no? Como si estuviera el mismísimo Belcebú, maquinando cómo van a joderle el día a Begoña Gómez y demás. Hay un poco de esa cosmovisión infantil de las cosas que les lleva a cometer esos errores. Si uno conoce a Vito Quiles, yo le conozco, es el caso. No me podría llamar su amigo porque amigo considero muy poca gente, pero es que tengo un trato con él bastante cordial, bastante bueno. Vito Quiles intelectualmente no es un tipo brillante, es simplemente es un trabajador, normal, es un tío artesano. Listo, es un tío listo. Es un tío con mucha rapidez, con mucho reflejo dialéctico, es el típico listillo y sobre todo tiene mucha valentía, pero es un canallita. Pero además que te lo puedes tomar, vamos a ver. Un fascista, un nazi. Mira, esto te lo puedes tomar como tú quieras. Te lo puedes tomar como esta gente, insultar, como Javier Ruiz. El que mejor lo hace es el Gabriel Rufián. Y justo, ahí es a lo que iba. O puede ser un Gabriel Rufián de la vida que llegas, te descojonas y salís reforzados los dos. Por supuesto. Porque es que además salen reforzados los dos, con esta coña, con él, tal. Incluso tú lo ves y dices, joder, mira qué majo Rufián. Incluso Ábalos, que la ha trincado alguna vez a tal y han compartido un cigarrillo y tal. No, yo fumo negro porque no sé. O sea, que es lo que te queda, porque lo contrario es... Además pero cuando llevas tanto tiempo demonizando al personal y cuando tienes una imagen... Porque Gabriel Rufián no se cree lo que dice. Es un José Luis Ábalos no se cree lo que dice. Es un vividor. Entonces, saben perfectamente que Vito Quiles no es un fascista, que no es un nazi, que es un chaval tocapelotas, que les va a hacer la pregunta y entonces juegan con él, se ríen con él y ya está. Pero claro, cuando tú estás tan fanatizado hasta el extremo al que llega, por ejemplo, Antonio Maestre, el nivel de odio, de sectarismo al que lleva Antonio Maestre,
sí que percibes o sí que proyectas la maldad sobre Vito Quiles, sí que percibes la maldad en Vito Quiles, ¿no? Es que eso creo que fue el sábado que salió Antonio Maestre. A ver, Antonio Maestre demandó a Vito Quiles por una intromisión ilegítima en el derecho al honor y perdió. Y Vito Quiles denunció por un delito de daños, un delito leve de daños, a Antonio Maestre y ganó. Quiero decir, en las interacciones entre Antonio Maestre y Vito Quiles, el condenado es Antonio Maestre. Sí, y está claro. con una pose de superioridad moral de claro, yo soy periodista, además, pero este es fíjate, un escuadrista. Fíjate, había una reflexión, creo que te estás refiriendo a una entrevista que le hacen en La Sexta el otro día, creo a que Antonio sí. Maestre. Había una reflexión que me recordó, tú y yo que hemos vivido en el norte, me recordó profundamente a las reflexiones que hacía la izquierda Berchale. Porque él, cuando le preguntan, ¿tú te arrepientes Es el cara de haberle agredido? Sí. Bueno, no decían agredido, evidentemente. Sí. ¿Tú te arrepientes de haber reaccionado como reaccionaste cuando Vito Quiles te fue a preguntar? Hay que recordar que él reacciona cogiendo el micrófono, lanzándoselo y demás. Y él dice, me arrepiento porque es lo que busca. Le di porque lo que le buscaba. diese contenido. No era por lo que yo he hecho estuvo objetivamente mal, le lancé el micrófono, actué como un energúmeno, utilicé la violencia. No, le di lo que buscaba, es lo que buscaba. De nuevo, Antonio Maestre, esta es una reacción... Le fastidió perder, Sí. no lo que hizo. Sí. Pero, o sea, perder en el sentido de que... Era una reflexión puramente utilitarista. Sí, justo. Que es es la reflexión que siempre ha articulado la izquierda Berchale. Cuando le preguntan, ¿mereció la pena matar? O cuando le preguntan por los fines últimos de la violencia, dicen, ahora mismo no conviene, ¿no? Ahora mismo estamos en otro proceso, demás, pero no la justifican, o sea, no la niegan per se. No niegan esencialmente la violencia, que es lo que hacía Antonio Maestre. No la niega por el hecho de que esté mal, sino porque le daba lo que buscaba a Vito Quiles. La izquierda Berchale, oye, matar no es que estuviera mal, sino que no conviene ahora mismo, estamos en un proceso de democratización. Esa reflexión utilitarista del mal. El mal no está mal porque es mal, sino porque en este mismo momento no nos conviene. Y Antonio Maestre acaba de sacar un libro que se llama Me crié como un fascista. Y yo creo que es bastante... ¿Con cuál de sus padres? Porque bastante revelador. Sí, tenía... Bueno, luego entramos en ese tema. Es bastante revelador porque me da la sensación... Evidentemente, la tesis del libro, o lo que viene a explicar, es que él estuvo criado en unos ambientes realmente fascistas. O sea, no como el fascismo que él ve en todos lados, sino que en unos ambientes realmente fascistas. Azules, Claro, entonces, uno tiene la percepción, entendiendo esa circunstancia vital, de que lleva toda la vida proyectando sobre el resto sus propias miserias. O sea, está viendo fascismo por todos lados cuando resulta que el único fascista ha sido él, ¿no? Y el único que reacciona... Hoy en día, el fascismo, que se utiliza para un roto y para un descosido, lo único que puede significar en puridad es... O para lo único para lo que deberíamos utilizar la etiqueta fascista es para aquel que trata de imponer sus ideas a partir de la violencia. ¿De izquierdas o de derechas? Con arreglo a esta definición, en España, yo te diría que los más fascistas, por no decir los únicos, son los separatistas vascos y catalanes y parte de la extrema izquierda a la que pertenece, por ejemplo, Antonio Maestre. Yo no he visto a Vito Quiles agredir a nadie, por mucho que nos intenten hacer creer que así ha sido. A mí el problema que veo además en esto es que han banalizado tanto la palabra fascista, palabra tal, que es que han llamado fascista a Rosa Díez. O sea, es que han llamado fascista a Ciudadanos. Claro, entonces llega un momento en que le pierdes el Falangito le llamaban, ¿no? Sí, el falangito y tal. Llega un momento el trifachito cuando iban a gobernar PP, Ciudadanos y Vox. Le pierdes el miedo a la palabra fascista y al concepto de fascista en sí. Claro, entonces luego te llega un Alberto Pugilato de la vida, o un Noviembre Nacional, o un tal, y la gente le ha perdido el miedo. Y dicen, bueno, pues estos chicos... Pedro y el Lobo. Claro, y es peligroso, es enormemente peligroso, sí. Porque a mí sí me da miedo el fascismo, el de izquierdas y el de derechas. Me da miedo porque para ellos la persona es un mero instrumento, ¿no? A mí me parece profundamente despreciable, pero a mí no me da miedo en el sentido que no veo que haya la posibilidad de que se articule algo semejante a corto o medio plazo. Por ahora veo no. todavía algo bastante marginal. Pero a mí lo que me preocupa es hacia dónde nos ha llevado estas dinámicas de polarización buscada de una manera deliberada además por parte del poder político mediático, ¿no? Porque nos ha llevado hasta el punto en el que haya gente que quizá el día de mañana se encuentre con Vito Quiles por la calle y demás y
pues, le agreda. Sí, el insulto, sí. Le agreda. En Estados Unidos ha sucedido que a Charlie Kirk el pasado mes de septiembre le metieron un tiro en un campus universitario. Entonces, a mí lo que me hace gracia de esta retórica es que de un tiempo a esta parte nos están diciendo que hay una ultraderecha, que ultraderecha también como fascismo ya es todo, ¿no? Hay una ultraderecha que está articulando un discurso del odio que en última instancia tiene repercusiones y, sin embargo, eso no ha sucedido todavía en España. No. Y muchas veces la violencia ha sido unidireccional de la izquierda hacia la derecha o del separatismo hacia la derecha o hacia postulados de centro-derecha o de centro. En los últimos siglos. Si ves los presidentes que han sido asesinados eran todos de derechas y los que han sufrido atentados eran todos de derechas. O sea, sí, y los últimos episodios de violencia que hemos visto realmente han sido hacia los chavales de Sacabad en Cataluña, hacia miembros del campus de la Universidad de Navarra el día que Vito Quiles iba teóricamente a dar ahí una conferencia, que fueron los radicales de extrema izquierda a Berchale a pegar a gente y a periodistas que había por el campus simplemente, en las carpas de Vox, que sucede con demasiada frecuencia. Es decir, que existe un discurso un poco artificial, que es el que abanderan los grandes prebostes de la izquierda mediática, que viene a decir que la ultraderecha, a partir de su discurso del odio, estaría sembrando el caldo de cultivo para que se agreda a los homosexuales, a los trans, a los feministas. Y eso no sucede. Entonces, quizá lo que falla es que realmente no es un discurso del odio y lo que tú estás enarbolando sí lo es. Sí. Llamando fascista, llamando ultraderechista, pues el día de mañana eso sí que tiene repercusiones. Y además buscan el conflicto. Fíjate, hay una cosa que claro, o sea, yo me he dedicado a la seguridad muchos años, soy director de seguridad, sé cómo funciona un dispositivo policial, sé cómo funciona un operativo, colaboro con el SUB, con el Sindicato Unificado de Policía en muchas cosas. Tal. Pongo el caso Macarena Olona, por ejemplo, ¿no? Macarena Olona, sí. Cada vez que va a un sitio, se lía, ¿no? Y no le quieren dejar actuar y tal y cual. Bien, ¿cómo sería el operativo que habría que hacer? Macarena Olona va a las 4 de la tarde a un sitio, a las 10 de la mañana mandas allí a la UIP y acordonas y no dejas que se te concentre la gente ahí. Claro. Y ya está. Claro. Y llega Macarena, entonces entra y ya está. ¿Cuál es el problema? Que mandas a la UIP a las 3:30, cuando ya está bloqueado el acceso, no sé qué. Y además les impides actuar, le dices al OIP, contención, 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 contención. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es el titular de impiden el acto de Macarena Olona. Macarena, que es abogada del Estado, y además los tiene como el caballo espartero, o sea, además la tía es tal, ¿qué hace? Ella sabe que si desaparece de la vista de la UIP, van a tener que cargar, ¿vale? Porque lo que no puede pasar es que acabe aquello en una agresión y la policía no haya hecho nada. Entonces, ¿qué hace Macarena? La última vez se tiró por encima de esta gente. Claro, en el momento en que se tira por encima de esta... Porque la anterior vez lo que había hecho es... Era la Universidad de Granada, creo recordar. Sí, apartarse de los suiperos y entrar. A partir de ahí, por radio, ha desaparecido la VIP, a cargar. Pues... eso, o sea, es que ella es muy lista y al final acaba provocando lo que tiene que hacer. Pero la delegación del gobierno, el Ministerio del Interior, lo que está buscando es que... Porque esa confrontación la puedes evitar acordonando por la mañana. Claro. O sea, es tan simple. Cuando no se evita es porque no se ha querido evitar. Sí. Ha sucedido recientemente en la campaña andaluza que próximo a un mitin de Vox se concentraba un grupo de personas que se acercaban en exceso al mitin para intentar boicotearlo o para intentar violentarlo a 3-5 metros y demás. Y terminaba Santiago Abascal llevando a los suyos a el enfrentamiento y demás. Yo creo que eso está instigado de algún modo, está deliberadamente buscado. Sí, yo creo que las dos posturas fueron equivocadas. La de Santiago Abascal yendo a... Porque, ostras, que estás dejando los pies de los caballos a los pobres policías que cumplen órdenes, les estás creando un problemón de la leche. Y por otro lado, la delegación del gobierno que les deja 5 metros. Dale metros. Dale metros a esta gente y tal. Que si vas a montar el control, te da igual montarlo aquí que 10 metros más atrás. Entonces, a mí me parece... Pero yo creo que están buscando la confrontación civil y es que la van a encontrar, ¿eh? Sí. Y a mí eso me da miedo. Eso me da miedo. Oye, la prensa está cambiando a un ritmo absolutamente alucinante. No se vende un periódico de papel, no se vende ni uno. O
sea, prácticamente tal. Cuando antes para hacer un diario, un informativo y tal, necesitabas 4 maquilladores, 26 cámaras, un realizador, 2 técnicos de sonido y tal igual. Hoy cualquiera con un teléfono te hace un podcast, ¿vale? Sí. Tú eres la nueva generación periodista, tú ya has nacido, ya has empezado a ejercer. Joder, aún así cuesta actualizarse al ritmo, sí. al ritmo en el que funciona esto. Ahora con la aparición de la inteligencia artificial, por ejemplo. Demás. Sí, bueno, lo que pasa es que canta mucho todavía la inteligencia artificial. ¿Eh? Como te descargues mucho la inteligencia artificial, canta que lo ha escrito una Puede ser un máquina. recurso puntual, ¿no? Sí. Para algunas cosas. Para investigar. En vez de usar Google. En efecto. Yo lo utilizo muchas veces como recurso de investigación. Sí. ¿no? En plan de, oye, encuéntrame qué dijo este autor sobre esta cuestión. Muchas veces que no encuentro referencia. O me podrías enlazar quiero buscar una cifra concreta de delincuencia en el Ministerio Interior. ¿Me podrías buscar esta cifra concreta? Cuidado, se inventa datos. Sí, pero muchas veces te redirige, lo cual te permite acudir a la fuente primaria. A mí se me han inventado sentencias. Sí, tienes que tener mucho cuidado, porque como le metas jurisprudencia y tal, se te inventa sentencias y eso es... Y bueno, sí, o sea, la muerte de la prensa, la muerte de la profesión se iba anunciando. No va a morir, no, eso ya. Ad eternum, ¿no? Pero porque os vais adaptando. En efecto. Lo que a mí La necesidad de periodismo nunca va a desaparecer. No. La necesidad de periodismo nunca va a desaparecer, esencialmente. Y además, o sea, simplemente va a cambiar el modo en el que los periodistas comunican. Sí. Hay quien tiene credibilidad y quien no, punto, ya está. Esto es hay así. Quien tiene fuente, o sea, lo que no puede cambiar, por ejemplo, la inteligencia artificial es el hecho de que yo haya conversado esta mañana off the record con 5 personas y yo tengo la información con arreglo a esas 5 conversaciones que poseo en exclusiva. Sí. Es decir, la inteligencia artificial no puede llegar a donde podemos llegar las personas. Y además tienes otro tema. El que tú tengas información de diferentes personas, aunque no la hagas pública, te sirve para entender lo que está pasando. Lo que está pasando debajo de la mesa, lo que está pasando, lo que no es exactamente lo que te transmite el político de turno. Y eso es fundamental. El poder analizar la realidad desde otro punto de vista. Bien, ¿y en las universidades o se sigue explicando el Times y estas cosas o ya empiezan a esto? Bueno, yo salí de la universidad ahora ya... Sigues teniendo relación, supongo, ¿no? 7 años, sí, con algunos profesores de la universidad. Yo siempre he creído, de todos modos, que la carrera de periodismo no tiene el contenido epistemológico suficiente como para ser una carrera. Yo empecé filosofía y derecho. Circunstancialmente terminé estudiando filosofía y periodismo. Y como un doble grado sí que puede tener cierto sentido, cierto predicamento. Yo creo que ha habido muchos grandes periodistas, muchos prebostes del oficio que ni siquiera tenían la carrera y no por eso dejan de ser periodistas. Lo de la titulitis, no, es que este tío... Pero tú sabes lo que es la carrera de periodismo. Ortografía... comunicación audiovisual y demás, pues te dan cierto bagaje, pero no son condición sine qua non para poder ejercer de periodista. La condición de periodista se tiene o no se tiene. Es una cosa que no se aprende. Es una vocación que se tiene o no se tiene. Entonces, la carrera de periodismo per se yo creo que no tiene de verdad el contenido epistemológico para serlo. Desde luego, quien lo tiene pues puede tener algunas nociones que puede... ¿Te hacen falta? Que le pueden hacer falta y demás. Pero yo creo que se complementan muy bien siempre con otra carrera. Oye, estamos ahora ya no solo en España. Los grandes periodistas han sido historiadores, filósofos, graduados en Derecho. Sí, es verdad. Estamos ahora ya no solo en España, en Europa, con una cruzada contra las fake news. Sí. Es que me encanta, ¿no? O sea, es tan Orwell, sí, ¿verdad? Totalmente. Es tan puramente Orwellian. ¿A dónde va? Hay que tener en cuenta o sea, las noticias falsas, pues, los infundios han existido siempre. Ahora puede cambiar el recipiente, la plataforma a partir de la cual esas fake news, esas noticias falsas se difunden. Fíjate que incluso en el propio concepto que hemos adquirido, fake news, existe la idea de que esto es algo novedoso. ¿No? Porque lo dices en inglés, parece que las fake news son un concepto odierno de la sociedad contemporánea y demás. Bueno, una noticia falsa, un infundio, un rumor, un chisme ha existido absolutamente toda la vida. Se ha difundido por la vía radiofónica, por la vía televisiva, por donde fuere, ¿no? Pero ahora, sin embargo, hay un empeño muy claro en hacer ver a la población que esto es un fenómeno novedoso y sobre todo que se concentra en las redes sociales. Porque son, en efecto... Lo que no puedes controlar. El espacio más impenetrable para el Ejecutivo, para el poder político, que de un tiempo a esta parte pues, se ha encargado de controlar, con más o con menos acierto, algunos medios de comunicación, controla muchos, el poder político, no estoy hablando de España, estoy hablando del poder político en general,
controla gran parte de los medios de comunicación, porque muchos son deficitarios por sus estructuras mastodónticas, por sus estructuras elefantiásticas, precisamente por no haberse adaptado a los nuevos tiempos, y las redes sociales se han convertido en un espacio que realmente les ha sido muy difícil permear durante mucho tiempo, sobre todo desde que Elon Musk compró X, ¿no? Compró Twitter, ahora X. Entonces, es claro que existe un empeño, de hecho es un empeño que viene de la Unión Europea, por parte de regular y de inmiscuirse en las redes sociales para controlar el contenido que ahí se vierte. En España ya sucede, ¿eh? O sea que es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez busca de una manera más incisiva poder coartar la libertad de expresión, pero de facto hay un mecanismo, un observatorio de los muchos que existen en España, que pertenece al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se llama Overaxe, que las siglas responden, lo quiero encontrar para reproducirlo con exactitud. Overaxe es el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Con arreglo a este observatorio, el gobierno de España borra al calor de 30.000 mensajes al mes en redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter. Es decir, que de facto ya opera cierta censura del gobierno sobre las redes sociales. Imagínate lo que están buscando, es decir, acrecentar su poder de censura, acrecentar su poder de control sobre el relato. Además, me hace gracia que sea Overaxe el encargado, el Observatorio sobre el Racismo y la Xenofobia, porque de un tiempo a esta parte al gobierno le conviene tener muy controlado cuál es el discurso en torno a la inmigración. Porque yo creo que donde ahora mismo existe una mayor distancia entre el Ejecutivo y el pueblo, entre la voluntad popular y el Ejecutivo, es en la cuestión migratoria. Creo que es donde hay una distancia más sideral. Va a triunfar el eslogan de prioridad nacional, ¿eh? Va a triunfar. Es Tiene sentido común. Tiene mucha penetración y y es muy fácil. Y son dos palabras. Es como la casta. Cuando sacó Podemos el concepto, fue un concepto de la leche. Y a mí lo que me hizo gracia fue el otro día vimos una encuesta encargada por el Partido Popular que demostraba que hasta el 40% de los votantes del PSOE, de los votantes del Partido Socialista, aceptaban la prioridad nacional. A mí me hizo gracia por dos cuestiones. La primera, porque digo, ostras, el PP encarga una encuesta para saber lo que piensan los votantes socialistas sobre una medida que él mismo va a adoptar, lo cual es una mentalidad un poco pepera, ¿no? En plan de, si no lo avala la izquierda, yo no puedo. Yo creo que en cierto modo quizás sea más el venir a casa, hijos míos, ¿no? También puede ser, es también puede una ser. atrapa todo el PP bastante. Sí, también puede ser. Y en segunda instancia me hizo gracia porque digo, joder, hay más votantes socialistas a favor de la prioridad nacional que periodistas de centro-derecha en los medios de comunicación, porque han salido todos a decir babosidades, pestes de esta medida, que como digo, yo creo que no conozco las implicaciones reales y mucho menos las que puede tener desde un ayuntamiento o desde una comunidad autónoma, pero yo sí que considero que, pues al menos me parece interesante desde el punto de vista de ventana de Overton o desde el punto de vista de entender cuáles van a ser tus prioridades cuando llegues al gobierno de España. Sí. Yo quiero que sea la prioridad nacional. Sí, pero luego ya veremos cómo se articula. Estaría bien que los señores de Vox, por cierto, antes de lanzarse a proponer esta medida, se hubieran aclarado con qué es un español, porque luego se les ha preguntado muchas veces y no lo tienen muy claro. Manuel Gavira dice una cosa, Joan Garriga dice que son los hijos de padre y madre españoles, luego sale Ignacio Garriga interpelado, claro, y dice que no, que son los de padre o madre. Santiago Abascal dice directamente que pregunte usted en las universidades, dice que, joder, tenían la oportunidad de marcarse un tantazo con la prioridad nacional y les han pillado como a Irene Montero, ¿sabes? Que a Irene Montero le preguntas qué es una mujer y cae en una reflexión, una tautología, cae en una reflexión circular. Sí. Dice, una mujer es aquel que se siente mujer. Dice, bueno, ¿quién es el español? Bueno, aquel que tiene la nacionalidad. ¿La nacionalidad qué? Española. Has caído en un argumento circular otra vez, ¿no? Sí, no. Entonces, era un tantazo, yo creo que es un tantazo, pero hay que pulirlo un poco más porque la gente no tiene muy claro, yo creo que ni ellos lo tienen muy claro, en qué consiste precisamente esto de la prioridad nacional. Yo creo que ya, aparte de censurar redes, que quieren, están buscando también la autocensura, ¿no? El que opinar de determinada manera en público sepas que te trae problemas y tal. Mira, a mí me amenazó Óscar Puente con demandarme, ¿no? Pero además por una chorrada. ¿Cómo fue la historia? No sé qué... ¿En un vídeo o en Twitter? En Twitter se había metido con alguien y dije yo, sí, como tú en el Mercedes, ¿no? Del amigo que le dabas concesiones o no sé qué y tal. Y tío me dijo, lo vas a tener que demostrar ante un tribunal. Dije, bueno, sí, es cierto, no eran concesiones, eran licencias, ¿no? De lo que se te acusó es de conceder licencias. Al final nunca me llegó esa demanda.
Pero, por ejemplo, mi compañera, y sin embargo amiga, Begoña Gerpe, que es abogada Sí. y tal igual, en un vídeo dijo que ella de niña tenía mucho miedo porque había un asentamiento gitano y que les tenía miedo, pues le han metido una denuncia por delito de odio y le piden 2 años y medio. O sea, no, no sé cuánto le piden, pero vamos. Es decir, bueno, pues probablemente cualquiera, antes de opinar sobre el maravilloso pueblo gitano, te tientes mucho las ropas y digas, hostia, ¿por qué? Porque hay Secretariado Gitano, Federación de Asociaciones de Mujeres Romaníes, Celebración de no sé qué, no sé cuánto, todos recibiendo una pasta del Estado y que no tienen otra cosa que hacer. Claro, hacen el trabajo sucio del gobierno. Claro. Existen muchos colectivos, muchas asociaciones que precisamente lo que hacen es servirse del delito de odio, que me parece una aberración jurídicamente jurídica, lo es. Sí, una absoluta aberración, el delito de odio, que se sirven de todas las subvenciones que reciben del gobierno de España para hacerles el trabajo sucio y denunciar, querellarse constantemente contra activistas, contra periodistas. Yo recuerdo que un día publiqué una proyección, un estudio. Estaba hablando con el demógrafo Alejandro Macarrón. No sé si lo ubica. Estaba hablando con él y dijo, oye, sería interesante hacer una proyección con datos del INE, de Eurostat, para saber a partir de qué punto, a partir de qué año, siguiendo las dinámicas migratorias actuales y las dinámicas de mortandad y natalidad, habrá más extranjeros, que españoles en España. Entonces hicimos el cálculo y tal, y nos salió 2045. Publiqué esa información porque ya lo habíamos convertido en un estudio en The Objective, y salió una asociación que se llamaba Afroféminas, dedicándonos un artículo puramente difamatorio, pero de hecho el artículo estaba encabezado con una esvástica nazi dibujada sobre una pizarra, ¿no? Como si hubiéramos hecho y hubiéramos disfrazado el nazismo supuestamente de un estudio científico y demás. Bueno, se nos llamaba de todo, ultraderechistas y demás tal. Claro, eso no es delito de odio. Pero a mí, que me llamen veladamente nazi, ultraderechista, es que además racista. llamar extrema derecha The Objective me parece, te lo juro que no se lo pueden creer. A ver, que yo sé, tú estás, ya está, no te voy a pedir tu opinión de tu medio, ¿no? Tienen el tablero está tan inclinado. Pero es que es una barbaridad, tío. Sí. Joder, si dijéramos, desde el punto de vista conservador, pues joder, es que hasta te compro el debate. Que es además de una asociación católica, que ni siquiera necesitan ganar dinero porque están para eso. Te lo compro, que es un medio conservador, profundamente conservador. Pero yo The Objective lo veo ese unicornio que se llama periodismo de investigación, ¿no? Que todo el mundo dice que hace periodismo de investigación, pero al final son 4, es verdad. O sea, todo el mundo, y le llaman periodismo de investigación a que este tío te filtre interesadamente lo que quiere que tú publiques. Pero ya está. O sea, llamar extrema derecha a un medio como The Objective, tío, no sé. Fíjate, la ventana de Overton se ha movido tanto hacia la izquierda en los últimos años que un medio como The Objective, cuyo director es el ex jefe de redacción del País, Álvaro Nieto, que estuvo en Voz Populi después, me parece. Estuvo después en Voz Populi y ahora en The Objective. Tú coges la redacción de The Objective, en la que está también Antonio Caño, exdirector del País, Maite Rico, también del País, Fernando Savater, Félix de Azúa, Cebrián, Juan Luis Cebrián. Es decir, personajes que históricamente provienen de una sensibilidad más bien de izquierdas. Sí. Ahora resulta que 20 años después se han convertido todos en peligrosos fascistas. No puede ser que seas tú el que te hayas corrido tanto a la izquierda que ya percibes a todos muy lejano, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte. Entonces es normal que un medio como The Objective sea percibido por los quienes se han corrido tanto a la izquierda, sea percibido como de extrema derecha, pero en absoluto. Es un medio que prioriza la información, que prioriza las exclusivas, el periodismo de investigación, y que luego a la hora de publicar es muy liberal. O sea, tenemos gente desde Hassel Paris, que es un rojipardo, a socialistas tradicionales como puede ser Félix de Azúa, hasta conservadores como Miguel Ángel Quintana Paz, que incluso de All Right podría llamarse, ¿no? Es decir, tenemos gente muy variada. Yo lo conocí en Ciudadanos, a Quintana Paz. Sí. Estuvo en UPyD. Con Rosa Díez. Vale. Sí, porque en UPyD sí que estuvo más dentro. En UPyD, sí, era además el enfant terrible de UPyD. Sí, a Rosa la tenía martirizada. Bueno, fíjate, hasta David Alandete, que también procede del País, ahora es corresponsal de ABC en Estados Unidos, y es, bueno, también otro terrible y peligroso ultraderechista. Él ha conseguido una cosa muy importante y muy difícil de conseguir para un periodista español, que es preguntar de tú a tú a Donald Trump. Conseguir que sus preguntas sean atendidas en la Casa Blanca. Y el gobierno y los satélites mediáticos del gobierno
aseveran, que lo que hace David Landete es buscar ataques hacia Pedro Sánchez, ¿no? Porque no han podido conseguir colocar a alguien de los suyos allí. Claro, Ya está, y no hay más. Y es que no lo Con consigues. buen criterio, David Landete consigue hacer una pregunta. Es el propio Donald Trump el que, motu propio, decide cargar contra Pedro Sánchez y dice, claro, es que estás buscando que ataquen al presidente del gobierno. Hombre, yo creo que tampoco hace falta pincharle mucho a Donald Trump para que insulte a Pedro Sánchez. No. Lo que está haciendo es su trabajo. No hay que torturarlo, ¿no? No, claro. No tiene ningún problema. Sí, pero ya te digo que estas acusaciones son tan bobaliconas que es que yo no pierdo un segundo. Ultraderecho, pero digo, pues ok, tío. No. Bien, ¿no? Sí, Sí, hasta que no te levantas, tomas un café y te llaman ultraderechista tres Ultraderecha, veces. bien. ¿Quieres hablar de algo interesante? ¿Quieres tener una discusión Ya estamos. estimulante o seguimos con el cacapedoculo pis? Oye, ¿qué nos viene ahora? Porque vamos a tener un verano calentito y un otoño muy calentito, ¿no? Entre Begoña. Bueno, hablábamos antes de lo de la financiación ilegal del PSOE. Es que no se habla mucho de ello, pero hay una pieza secreta en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del Partido Socialista y además que va a tener que salir adelante, porque es que esto, y lo quiero explicar, porque la gente no es demasiado consciente. Cuando llega en el Supremo, en la instrucción del Supremo, las chistorras, los sobres, y lleva a declarar allí el Mariano Moreno, tal, ¿no? El Supremo, el juez instructor del Supremo, oficia a la Audiencia Nacional para que abran una investigación sobre la financiación ilegal del PSOE. Es decir, hay una orden, o no una orden, bueno, se deduce testimonio desde el Supremo para que la Audiencia Nacional abra un juicio por financiación ilegal al PSOE. Empiezan a ver cosas y la declaran secreta, la pieza. Es decir, hay recorrido, ¿eh? Sí. Y hay mucho recorrido. O sea, y es bastante probable que sea el primer partido en la democracia. Tenemos que tener en cuenta que las próximas elecciones van a ser o bien en verano del 27 o bien a finales del próximo año, a finales de 2027. Yo no conozco también, como tú, cuáles pueden ser los tiempos judiciales. Que la audiencia es muy lenta, la Audiencia Nacional es muy lenta. El Supremo es muy rápido, pero la Audiencia Nacional es lentísima. Entonces, no sé si antes de esas elecciones va a poder explotarle en la cara alguna de las bombas que hay ahora mismo activadas. Véase la de David Sánchez, la de Begoña Gómez, alguna de las bombas, o la del caso Cloacas del Partido Socialista, que está también olvidado, el de Leire 10. No sé si alguna puede explotar antes o después. De todos modos, yo tengo la teoría de que el Partido Socialista hace tiempo ya que pisó su suelo electoral. Es decir, que si no le ha penalizado ya toda la corrupción que le rodea, si no le ha penalizado ya todas las mentiras, todos los incumplimientos electorales y todas las medidas que, de una manera flagrante, lo único que buscan es el bienestar del partido, el de Pedro Sánchez, en contraposición del interés nacional y de los españoles. Si todo eso no le ha penalizado ya, yo creo que poco más le va a penalizar. Sí, ya que tiene que hacer. Claro, pegarse no sé. tiros. Esto lo dijo, que no sé si lo dijo Donald Trump o un asesor de Donald Trump, ¿no? Dijo, Podría podría pegarse a tiros en la Quinta Avenida y me seguirían votando. Pues yo creo que Pedro Sánchez podría salir también en la Gran Vía, a apuñalar a alguien en la calle. A bebés, si hace falta. A robarle el bocadillo a un niño. Y la gente le seguiría votando porque quienes le votan, pues... Mira, de hecho, el otro día vi una proyección demoscópica muy interesante que evidenciaba que el único estrato social y demográfico en el cual se sigue votando mayoritariamente al Partido Socialista es entre los mayores de 65 años. Lo digo no por meterme con ellos, pero claro, cuando tú como Partido Socialista estás prometiendo una revalorización de la pensión constante al pensionista, pues yo entiendo que ese pensionista, pues mira, el caso Coldo y tal le puede parecer mejor, peor, pero... Me da igual. Pero ¿qué hay de lo mío? No juegas con las clases de comer. Claro. Sí, está claro. En efecto. Y además... Hay una compra de voluntades y de votos, que es, en última instancia, también lo que está detrás de la política migratoria del gobierno de España, ¿no? A través de la ley de nietos, tú concedes nacionalidades en Buenos Aires, en otros países de Latinoamérica, y te encuentras con que estás manipulando el censo electoral de una manera muy velada. Es que resulta que puede haber 800.000, 900.000 personas en Buenos Aires que van a votar las próximas elecciones generales. ¿A quién van a votar si no es a quien le ha concedido la nacionalidad? Bueno, ¿no? Una cuestión de compra de voluntades. Vamos a por los pensionistas, vamos a por... a regar de dádivas también a los inmigrantes, vamos a darle la nacionalidad a además acompañada de una ayuda social, de una subvención. Entonces, es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Yo creo que la gente que... Y además que no tiene ningún tipo de escrúpulo moral. Mira, yo siempre digo, puede sonar exagerado, pero no lo es, que si mañana se presentara Al-Qaeda y sacara 2 diputados por Ceuta y Melilla y los necesitara para gobernar,
Al Qaeda era un movimiento de liberación de tal. O sea, no tengo ninguna duda. Entonces, si hay mucha gente que tiene miedo a que termine habiendo un partido musulmán, que termine teniendo un cierto poder en Ceuta y España. Melilla ya existe. Sí, Claro. sí, pero bueno, todavía no tienen diputados y da igual. Es que los va a meter en la magia Frankenstein. Es que le da igual a este tío. Más que no hace falta hacer cábalas o proyecciones futuribles. O sea, es que tienes la certeza de que este tío no tiene ningún principio y que no tiene ningún principio no tiene ningún final. Ahora hay mucha gente, por ejemplo, que de un tiempo a esta parte está preocupada por la posibilidad de que suceda un pucherazo en España, ¿no? Entonces, hombre, desde luego, al calor del vídeo que vimos del Comité Federal de Puerto Urraco, en el cual le hizo un pucherazo a sus propios compañeros de partido, si de él dependiera... No tengo ninguna duda. Si no, otra pues cosa es no que puede. podamos discutir si existen o no existen los suficientes resortes, las suficientes garantías de que eso no se puede permitir. Pero que dudemos a estas alturas de que el personaje, si pudiera, haría un pucherazo, es que ya lo ha hecho. Es que ya lo ha hecho y ante sus compañeros. Pero yo creo que no hace falta, no hace falta por lo que te digo, porque tiene a la sociedad inmersa en la bulia social, porque tiene muchos votos, comprados mediante dádivas, mediante promesas electorales, y yo creo que realmente no le hace falta un pucherazo, pero si le hiciera falta y si fuera posible, anda que no lo haría. Sí, no, yo lo tengo claro. Tengo claro que porque existen los apoderados de los partidos, porque además tú no puedes comprar... El voto por correo sí que es un poco más problemático. Es más complicado, pero dependes de miles de funcionarios de correos. Y no digo que no haya un funcionario que se deje corromper y tal igual. Hombre, que lo intentan, está claro, que metieron al aire 10, ¿eh? Sí, claro, por eso te digo. Pero que lo que no va a pasar es que tú consigas corromper a 300 personas y que no haya uno que diga, oye, mira, que aquí han intentado esto conmigo y que tal. Eso no, o sea, no es viable. Lo que sí hay que recordar al hilo de lo que decías, ¿no? Un tío absolutamente sin escrúpulos, que Pedro Sánchez era el derechista del PSOE. Es decir, iba de liberal. Era liberal, era el tío que venía del banco, de Caja Madrid. Federico Jiménez Los Santos. El que se batía en tertulias en se alegró. el Agua, creo. Sí. Tío se alegró, de menos mal que no salió Medina, que era el peligroso rojo y estas cosas, ¿sabes? Y el tío era el centrista, vamos a ser la izquierda sensata. Claro, cuando vio. Es Groucho Marx. Sí. No tiene principios. Cuando vio que Ciudadanos crecía mucho y tal, y le empezaron a decir en Ferraz con Rivera no, es cuando el tío dijo, bueno, pues venga, aquí cojo el carril. Lo que sea y tal, y ahora les está pasando por la derecha, es que al final el problema que tiene Podemos y que tiene Sumar es que se quedan sin espacio. Claro, claro. Los ha fagocitado, ¿cómo? Haciéndose con su discurso. ¿Qué vas a hacer? ¿O te haces stalinista? Se ha podemizado, entonces, ¿qué le queda a Pablo Iglesias para subsistir, para tener relevancia mediática y política después de la podemización de Pedro Sánchez? Pues salir a decir barrabasadas, exabruptos en televisión española, llamar a la violencia muchas veces de una manera desvergonzada, porque claro, es que no te está dejando espacio, tienes que buscar constantemente una actualización y una barrabasada mayor porque Pedro Sánchez te está dejando sin espacio. Está loco porque hay elecciones, Pablo Iglesias. Está loquito porque las haya. Pero claro, donde está ahora, no está en el gobierno. No tiene ni siquiera grupo parlamentario. Y además, ahora que si se convocan elecciones, Sumar desaparece y volvería a entrar su partido a tal. Está loquito, claro. Lo que pasa es que lo que no puede es provocarlas él. Él no puede provocar. No se puede permitir. Desde el punto de vista electoral no se puede permitir. Pero está el tío loco. Por eso cuando dicen, no, es que aunque lo imputaran el suplicatorio sale, vamos, si sale, porque vota a favor del suplicatorio PNV, vota a favor del suplicatorio RC, vota a favor del suplicatorio Podemos, o sea, están locos por sacarse a este tío de encima. Sí, o sea, lo más interesante que está sucediendo ahora en el seno de la izquierda es precisamente esa batalla de gallos por ver quién encarna ese proyecto intermedio, ¿no?, entre el Partido Socialista y Podemos. Por ver si se articula algo semejante a lo que fue Sumar en el pasado 23J, que no sé si al PSOE le sigue conveniendo. En el pasado 23J, en 2023, al PSOE sí que le convenía tener a Yolanda Díaz para aglutinar ese espacio que estaba todavía huérfano a su izquierda y llevarlo junto con él al gobierno de España. Pero claro, ahora que ya te has hecho con ese espacio y que tienes a un Podemos que es bastante indomable, no te conviene ir con ellos. No sé hasta qué punto le conviene tener una muleta o que surja algún candidato como Gabriel Rufián, Emilio Delgado,
se está barruntando, se están saliendo a la palestra bastantes nombres. No sé si le conviene realmente al Partido Socialista que surja una alternativa así. Y en última instancia yo creo que esto va a depender de que le interese o no le interese al Partido Socialista. Rufén tiene una cara que es espectacular. O sea, tiene una jeta, el tío le da todo igual, quiere seguir viviendo de esto y se va a inventar, bueno, como Yolanda Díaz, tampoco hay mucha diferencia. Galicia la conocemos bien a Yolanda Díaz. Son todos los personajes, sí, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián, Yolanda Díaz, ¿qué les caracteriza a todos? Hay una entrevista fantástica, porque Pablo Iglesias era muy buen entrevistador. Era muy buen entrevistador en La Tuerca, y él tiene una entrevista fantástica que le hace a Antonio Escotado. Una entrevista fantástica. Pero Antonio Escotado se ríe de él. Claro, o sea, bueno, la altura intelectual de Antonio Escotado ante las simplezas de Pablo Iglesias, pues evidentemente lo termina desmontando. Pero él cuenta a posteriori, después de esa entrevista, cómo él, después de grabar, se van a tomar algo, se van a tomar un par de copas, demás, y conoce verdaderamente al personaje. Están hablando, intercambiando pareceres, y él llega a un punto de la noche en el que le dice: Pablo, pero no te das cuenta de que no te crees nada de lo que dices. O sea, que lo que llamó luego Íñigo Errejón la contradicción entre la persona y el personaje. Estos no se creen nada de lo que dicen. Sí. Feminismo, pero ¿alguien se cree ya a estas alturas el personaje aliado? La foto es que fue brutal. La foto, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Monedero, y detrás un cartel que ponía nosotras. Es que su peor enemigo les hace esas cosas. Y después, claro, cuando hemos ido conociendo cómo se comportaban, por ejemplo, Juan Carlos Monedero con sus alumnas, Íñigo Errejón con... Sí. Entonces dices, bueno, han hecho realmente el último gran servicio a la nación, o el único, quizá, gran servicio a la nación que han hecho ha sido cargarse el feminismo desde dentro. Sí, sí. Se lo han cargado ellos solitos. Me acuerdo de un programa que fue delicioso, lo que pasa es que fue muy local, eran en Voz Televisión, en Galicia, en el que pusieron juntos al doctor Miguel Anxo Bastos y a Monedero. Sí. Y además que le dijo, tú sabes, le sacó la ley de hierro de las oligarquías de Mitchell, tú sabes que es ineludible, tú sabes que va a pasar. Tú sabes. Y el otro le miraba con una cara de prepotencia y de soberbia. Displicente y tal. Bueno, sí. Este imbécil que estoy diciendo. Tal. Pero es que lo ves hoy con la perspectiva de lo que pasó después y dices, ostras, tío. O sea, pero no puede pasar otra cosa. Claro, es que es ineludible. Se ha demostrado ya. O sea, quien no crea... Esto es como la ley de la gravedad. Sí, quien no crea este tiempo, a estas alturas ya, en la ley de hierro de las oligarquías, ha sucedido a posteriori con Vox. Sí. Siempre termina imponiéndose una rama, una cosmovisión, una familia dentro de los partidos políticos. Es ineludible. Sí, porque además te empujan desde abajo para eso. O sea, claro. Si tú eres ministro, yo que soy tu amigo puedo ser secretario de Estado, ¿no? Pero si tú eres presidente, yo puedo ser ministro. Y entonces siempre te van a empujar de abajo a arriba para que tú... Y al final esto es una jungla que me hace mucha gracia cuando la gente se cree Zapatero era Bambi o Rajoy era... Aquí no llegas ahí arriba si no eres un killer de cojones. Y Zapatero era un killer, y Rajoy era un killer, y Feijóo es otro killer. No hay uno que llegue ahí arriba, porque no llegas, porque antes te laminan, ¿no? Pero... De Feijóo no estoy tan seguro, fíjate. ¿Tú crees que sí que es un killer? Bueno, Feijóo, quizá lo conoces más por la tierra. Sí, lo conozco en persona, he estado con él varias... Te voy a contar una anécdota que me pasó con él. Él vivía ahora, enfrente de mi despacho, vive muy cerca, donde yo tengo el despacho en Coruña, ¿no? Y yo le sueno porque yo soy el secretario general de una asociación empresarial, de una patronal sectorial en Galicia. Entonces el tío le suena la cara porque has coincidido con él en 20 actos, ¿no? Y un día salgo del despacho, me lo encuentro, paro en un paso de cebra que íbamos a cruzar andando, él iba con la mujer y con el hijo, digo... No le voy a molestar, ¿no? Porque ya ni le saludo y tal. Cogió el hombre y me pone la mano en el hombro. ¿Qué tal? Digo, pues aquí seguimos, presi. Es un hombre alto, ¿verdad? Sí, un poco más alto que yo, no mucho más. ¿No? Es de tu altura, más o menos. Y me pone la mano en el hombro. ¿Qué tal te va? Y tal. Digo, pues ahí sigo en Asevega, presidente, no sé qué y tal. Y digo, ¿y tú qué tal en Madrid? Y me dice, igual, no sé qué. A lo que voy es, el tío dice, bueno, tengo que estar 20 segundos parado en este semáforo, ¿no? Pues gano un voto. Si puedo, gano un voto en estos 20 segundos. Y él constantemente, las 24 horas de su vida, hace política. Las 24 horas. Eso por y está buscando el voto cada día. Y te dicen, bueno,
manda mucho. Y Tellado manda mucho en el Partido Popular, ¿eh? No es coña. Y en Galicia era igual. O sea, en Galicia, ahora está Alfonso Rueda de presidente. Cuando estaba de vicepresidente, a lo mejor había un corrillo en el que estaban conselleiros, directores generales, no sé qué, estábamos de bromas, haciendo bromas, aparecía Rueda y se acababan las bromas. La gente, hola, buenos días. O sea, se acaba. Pues Quiero decir, esta gente no tiene pinta, pero son unos killers, ¿eh? El verdadero Juego de Tronos va a ser cuando Feijóo... Bueno, imagínate, por ejemplo, que Pedro Sánchez en 2027 logra articular de nuevo una mayoría Frankenstein y logra perpetuarse, mantenerse. Bueno, por supuesto, Feijóo tiene que coger la puerta. Y ahí es donde realmente habrá un Juego de Tronos en el Partido Popular. Irán todos los buitres a la carroña. Porque a mí sí que me consta que hay muchas familias, muchas disputas precisamente por la corona. Sí, claro. Cuando la abandone Alberto Núñez Feijóo, hay muchas familias. Está el clan gallego, está el clan andaluz, está Isabel Díaz Ayuso por ahí. Es decir, que va a haber como mínimo 3 personajes que van a batirse en duelo el día en que Alberto Núñez Feijóo abandone la presidencia del Partido Popular. Ahí sí que van a llevar cuchillos. Unpopular opinion, ¿vale? Sí. Que le voy a además, y además Isabel es amiga de varios amigos míos y le tengo un cariño. Y a González Amador también, que me parece un tío magnífico. Me parece un tío. Su pareja en el Supremo estuvo acojonante en el juicio contra tal. Isabel Díaz Ayuso en Madrid triunfa. A nivel nacional no lo tengo tan claro. ¿Por qué? En Madrid triunfa el chulapo. En Madrid necesitas, como Almeida, como Esperanza Aguirre, como Isabel Díaz Ayuso, ese toque chulapo suma. En muchas zonas de España eso se consideraría prepotente. ¿Me explico? Sí. Aquí en Madrid suma. Necesitas un perfil así. No sé si es trasladable al resto de España el concepto Isabel Díaz Ayuso. ¿No? El concepto sí. El personaje no. El personaje, sí, claro. Claro, aquí la duda de fondo en la cual se sigue debatiendo el Partido Popular es ¿escolarse a la derecha o buscar el votante socialista desencantado? Ese es el trasfondo ideológico, esa es la disputa que se debate ahora mismo en el Partido Popular. Ese fue el idiota de Rajoy, o sea, con perdón de la palabra, pero es verdad. Los liberales y los conservadores, que se vayan al Partido Liberal, que se vayan al Partido... Joder, pues lo hicieron. Entonces, unos se fueron a Ciudadanos y otros a Vox. Yo digo, el personaje no es replicable en tanto en cuanto Isabel Díaz Ayuso, por lo que tú dices, estoy de acuerdo, es un personaje muy centrado en la Comunidad de Madrid, muy madrileño, no creo que sea extrapolable con acierto continuo a otras latitudes, ¿no? No sé qué tal sentaría, por ejemplo, en Navarra una candidata de este pelaje. Pero lo que sí que sería interesante es que el Partido Popular apostara por un candidato que supiera, pensando en los intereses del propio Partido Popular, estoy diciendo, que supiera neutralizar a Vox discursivamente y electoralmente. Y eso, la única que lo ha conseguido es Isabel Díaz Ayuso. Claro, entonces, el votante, hablamos antes precisamente del suelo electoral del Partido Socialista. Al votante socialista desencantado, si no lo tienes ya, no lo vas a ganar. O sea, es que claro, no hay ni uno más. Queda muy patético cuando está Alberto Núñez Feijóo constantemente apelando. Pues yo en su día voté a Felipe González y yo, de verdad que hasta tres veces he llegado a votar al PSOE y demás. Oye, ya está. O sea, los que se han tirado del barco ya se han tirado. Están los que se van a hundir y los que ya se han tirado del barco. Al socialista desencantado, olvídalo. Ahora lo que tienes que intentar es neutralizar el auge del partido de Santiago Abascal. ¿Cómo lo consigues? Con una figura que sea lo más homologable, lo más cercana al partido de Santiago Abascal. En este caso es Isabel Díaz Ayuso. Por eso digo que un personaje que mantenga su contundencia contra el gobierno de Pedro Sánchez, que mantenga algunos de sus postulados, pero que no peque de ese exceso ese exceso castizo. Yo creo que sí que podría funcionar. No lo tienes Tampoco fácil. se me ocurre quién es. No lo puedes. Un Iván Espinosa si tuvieran a bien, ¿no? No, no lo puedes convencer de eso, Feijóo, por una razón. Porque viene de Galicia, viene no solo de conseguir mayorías absolutas una tras otra, viene de que en toda Galicia, en todos los ayuntamientos de Galicia, Vox tiene un concejal. En un pueblo que se llama Avión, ¿vale? Que es de migrantes retornados y tal. Es decir, ya no es que no tenga diputados, que no. Ya no es que no tenga diputados autonómicos. Que no existe, que no existe Vox, es que tiene un concejal. Ciudadanos... ¿Y tú por qué crees que es? Porque
A mí me consta que es una de las... Yo lo tengo claro, muy claro porque es. Sí. Muy claro. Y es que en Hay que Galicia... tener en cuenta que, claro, yo creo que es prácticamente la única comunidad autónoma de España en la que todavía no tiene representación. Hasta No, en no. Navarra Sí. lograron sacar 2 diputados, que fue un éxito, dos eurodiputados en la comunidad foral, pero en Galicia creo que es la única en la que no tienen un solo Nada. diputado en el Parlamento autonómico. Nada, no tiene nada. Entonces digo, esto es muy llamativo. Pero, coño, concejales. O sea, que digo yo, Ya, concejal en tu pueblo tendrás ni uno. O sea, tienen uno, ya te digo, en todo, no sé cuántos hay en Galicia, 5.000, 6.000. Bueno, pues Yo también conozco a Ricardo Morado, no sé si lo ubicas. Él sé. fue en 2020 el candidato de Vox en Galicia y él se quejaba muchas veces pues, de que no había ahí una estructura, fíjate, una si no lo implantación conozco territorial. yo, si no Claro. lo conozco yo, o sea, Claro. pues imagínate cómo es la historia. Yo tengo claro lo que está pasando en Galicia. Y lo que está pasando en Galicia es que Vox tiene un discurso nacional único. Y no lo mueves de ahí. Inmigración, ocupas, tal. O sea, no lo mueves de ahí. En Galicia no tenemos un problema con la inmigración. No existe. Ya. Punto uno. Entonces, Sí, suena algo... no te tal. No hay menas. O sea, tenemos un problema, tenemos en todos lados, pero no es uno de los principales problemas que podamos tener.